Como lo ha señalado la OCDE, México está muy lejos de que las telecomunicaciones sean la plataforma que el país requiere. Tiene una amplia proyección, fundamentalmente hacia el ámbito de lo social, como resultado del impacto económico, político y de las nuevas tecnologías. Pero por supuesto que ayuda a los sectores más vulnerables de este país. Resulta fundamental que reforcemos nuestro marco institucional en un contexto de democratización de medios. No está hecha pensando en lastimar o perjudicar a nadie. Se emitieron 393 votos a favor, 58 en contra, 0 abstenciones. Aprobados los transitorios sexto, séptimo, octavo, 11º, 14º y 15º. Aprobado en lo general y en lo particular, en los términos del dictamen y con las modificaciones presentadas por la Comisión y aprobadas por el Pleno, el proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78 y 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Bueno, aquí estamos, buenas noches. Queremos agradecerles a ustedes que nos acompañan en este programa especial, este programa que lleva ni más ni menos del título de La Revolución en las Telecomunicaciones. Quiero agradecer la presencia de alguien que es una referencia en términos de la reflexión en estos asuntos, en las telecomunicaciones, profesor universitario, no fue mi maestro, pero hubiera querido que fuera mi maestro, ¿eh? Raúl Trejo del Abre nos acompaña, está con nosotros. Yo no sé si generacionalmente me tocaba ser tu maestro. Tú di que sí, ¿no? Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y especialmente en Canal 22. Y bueno, está también con nosotros alguien que es otro de los protagonistas de esta pantalla en el Canal 22, un escritor, de verdad, que yo aprecio mucho como escritor y quiero mucho como amigo, ¿no? Aquí está Jorge Hernández. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, buenas noches. Yo muy honrado de estar aquí y agradecido porque yo en realidad no entiendo nada de telecomunicaciones y últimamente, como ha sido la noticia de la semana, pues los ciudadanos, los escritores, pero también los taxistas, nos hemos enterado de muchos términos y los manejamos sin saber en realidad qué significan. Y agradezco al Canal 22 que nos permita a los ciudadanos pedestres de pronto entender qué está pasando. Pedestre, pero andas en taxi. De vez en cuando. Hay un tema que parece fundamental y que tenemos que reflexionar sobre ello. Y esa es la primera pregunta que quiero hacerle a Raúl. Raúl, ¿es una reforma de vanguardia? ¿Cuál es tu lectura, Raúl? Yo creo que no es exagerado el nombre de este programa. Si se cumple y se aprueba antes que nada la reforma constitucional que esta semana se aprobó en la Cámara de Diputados y que tiene un proceso largo y difícil todavía que experimentar, si se llega a aprobar, y si tenemos una ley reglamentaria que sea congruente con los principios que establece esta reforma, vamos a tener un panorama completamente diferente en el plano de las telecomunicaciones y la radio y televisión. Vamos a tener, me adelanto algunos puntos que quizá les interese conversar, vamos a tener un organismo regulador capaz de acotar ese inmenso poder resultado de su presencia comunicacional, pero también de la manera como han querido hacer política e imponerse otros poderes, que son las corporaciones mediáticas. Vamos a tener más empresas en el campo de la telefonía y quizá una competencia que permita abatir precios y mejorar la calidad. Y vamos sobre todo a dejar de depender de solamente dos empresas que con frecuencia funcionan como una sola, que son Televisa y Televisión Azteca, que son socias en telefonía, que no han hecho esfuerzos sustantivos por mejorar la calidad en la televisión y frente a las cuales tendremos una nueva competencia con por lo menos dos cadenas comerciales, con una cadena nacional de televisión, con nuevas presencias en el campo de la televisión por cable. Vaya, el acaparamiento que han hecho las televisoras del mundo audiovisual en México se va a terminar y creo que esa es una buena noticia. Llama la atención para las personas que, como yo, no entendemos muy bien qué era lo que se estaba discutiendo. Teóricamente, escuchamos que esto va a ayudarnos ante grandes monopolios, es decir, limitar el poder que tienen los grandes monopolios en esto. Y sin embargo no se ve que estén muy preocupados los monopolios, es decir, ¿por qué?
Están tan preocupados que promovieron durante varios días reformas que iban a tener un efecto regresivo sobre la iniciativa constitucional. Bueno, Víctor creo que estuvo en la Cámara de Diputados este jueves pasado, y el estira y afloja, las horas y días enteros previos de negociación no se debieron al afán de los legisladores por mejorar la reforma, sino a la presión sobre todo de las televisoras. Sin embargo, de manera abierta, Televisa ha dicho que saluda esta reforma. Uno de sus voceros en la Cámara de Diputados, un legislador muy inteligente que suele actuar como representante de estas empresas, dijo que están de acuerdo, que reconocen que es pertinente, que les preocupan algunos rasgos, tienen una actitud realista porque han entendido que el conjunto de las fuerzas políticas nacionales, los tres partidos principales, el gobierno de la República, se pusieron de acuerdo, no porque un día se despertaran inspirados con un afán democrático, sino porque cada vez más gente en ese país exigía estos cambios. Y Televisa reconoce esto. Telmex no está tan inconformado, perdón por la palabreja, con esta reforma, porque hay aspectos que le benefician y sin embargo han tenido un perjuicio inicial tan drástico que de la noche a la mañana cayeron varios puntos las acciones, tanto del Grupo Carso como de Televisa en la bolsa. Creo que se van a recuperar, pero vaya, esta es una reforma que cambia un escenario que ha estado definido, Jorge, por un problema fundamental. Hemos tenido muchos recursos comunicacionales en poquísimas manos. El 94% de las concesiones de televisión abierta están en manos de Televisa y Azteca. El 80% de las líneas telefónicas alámbricas las maneja Telmex. El 70% de la telefonía celular es de Telcel. No se vale que haya tan pocos operadores y no es así en el resto del mundo. Esta es una reforma que nos hace más contemporáneos de cambios en telecomunicaciones. Una reforma que es una más reforma revolución. Que de veras, Pues una sí. reforma que sí transforma el escenario de las telecomunicaciones en México. Pero vamos ahora a ver qué ocurrió cuando las concesiones. Vamos a conocer un poco de la historia de las concesiones en esta crónica que preparó Jazmín Quirós para nosotros. Es una rancia telenovela escrita en el espectro radioeléctrico. La radio obtuvo las primeras concesiones en los años 30. Desde entonces, Emilio Azcárraga Vidaurreta, Clemente Serna Martínez y otros animaron la industria de la comunicación con música, radionovelas, noticias y comerciales. En los años 50 llegaría la televisión y con ella todavía más comerciales. Lucrativo negocio que hizo de las concesiones un juego de poder. El periodista Jacobo Zabludovsky expuso para el número 860 de lo que fuera Teleguía: la verdad de las cosas es que pese a los buenos propósitos de hacer televisión educativa, los países donde no hay anuncios comerciales tienen los programas más aburridos del mundo. Para citar un ejemplo, la cadena de televisión que acepta anuncios comerciales es más vista y tiene más éxito en todos sentidos que la BBC, en la que no se pasa un solo anuncio. Además de la publicidad, los contenidos para la novedosa televisión mexicana se trataban con criterios aún vigentes. El desaparecido comentarista Agustín Barrios Gómez lo expresó así en 1972. ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir la televisión?, le preguntaron. Educar divirtiendo fundamentalmente. Caso concreto, un grupo de ejidatarios de Villahermosa me escriben en una carta que soy un vendido, porque no hablo de su problema. La realidad es que no hablo de su problema porque no interesa a nivel nacional. Es demasiado específico para tomar validez ante millones de espectadores. ¿Cuál es el tema de mayor interés en sus programas? Lo que está de moda, lo que se llama el acontecimiento de actualidad, puede ser el terremoto de Irán o la entrevista de Nixon en Moscú. Sobre el tono que la radio y la televisión sostenían públicamente, el entonces secretario de Gobernación Luis Echeverría dio cuenta en un discurso. La sociedad protege a los niños y jóvenes en variadas formas y quiere que los sistemas educativos respondan orgánica y funcionalmente a su adecuada preparación intelectual y moral. Pero frente a los medios que ustedes manejan, los niños y los jóvenes se encuentran desarmados. Los concesionarios, por su parte, asumieron con poca discreción su papel de dueños frente a medios regulados, comillas, por el Estado. Es así que uno de los tantos presidentes de la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, Luis de la Rosa, decía en 1954. Esta Cámara que yo vine a hacer ha dado bienestar económico a miles de familias y verdaderas fortunas a no pocos señores concesionarios.
El propio Guillermo González Camarena declaraba en 1956. Las autoridades comienzan a amenazarnos, y en la actualidad nuestra Cámara libra la más tremenda batalla para que se respete la Ley General de Vías de Comunicación, donde se expresa con absoluta claridad que las radioemisoras están exentas de pago del impuesto local. La SCOP, con sus circulares, decretos y proyectos, nos ha creado una situación crítica para la existencia y desarrollo de nuestros negocios. A medio siglo de distancia, los resultados están aquí. La concentración de medios de comunicación hoy es brutal, sobre todo en el caso de la televisión. Tenemos que 2 empresas, que son Televisa y Televisión Azteca, concentran el 95% de las concesiones de televisión abierta a nivel nacional. ¿Esto en detrimento de qué? Pues en detrimento de la pluralidad, de la diversidad de contenidos. Intereses encontrados, los medios llegaron a subordinar a los poderes reales y la iniciativa de reforma constitucional en telecomunicaciones despierta inquietudes. Y dice la iniciativa que el instituto otorgará las concesiones previa opinión no vinculante, a mí me da igual eso de no vinculante, del Ejecutivo Federal. ¿Qué es esto? ¿Es una censura previa? Yo exhorto a los senadores o a los diputados que ahora están estudiando la reforma para que se modifique. De lo contrario, es una farsa esto del organismo público, ¿no? Después de una pausa, continuamos aquí en La Revolución en las telecomunicaciones. Mira, definitivamente ha sido sorpresiva. No se esperaba que esta reforma constitucional tuviera todos los elementos que la integran, pero es atractiva en el sentido de que se está tratando de buscar ya desde el ámbito constitucional el tratar de resolver un problema muy viejo que se tiene de falta de rectoría del Estado en que prevalezcan la regulación que se establece en el sector telecomunicaciones. Entonces la veo con buenos ojos.